Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Hoy iniciamos entonces el segundo módulo del curso, que es el módulo de convección. La convección generalmente en las referencias, pues en los libros, en las referencias que se les dio al inicio del curso, es bastante voluminosa en cuanto a material impreso. Hay mucho material sobre convección. Entonces, pues aquí en este módulo, lo que le presentaremos a través de estas clases, se resume en una forma bastante buena toda esa información. Se compila, se sistematiza, se le da como un orden lógico y se presenta de una forma que creemos es más asimilable. Sin embargo, obviamente, el que no entienda, el que prefiere estudiar de los libros, pues puede estudiarlo tranquilamente. En el Welty, en el Sengel y en el Incropera, este tema es bastante extenso. Las dudas también las pueden aclarar ahí. Voy a compartirles mi pantalla. Empecemos con este material. A propósito, no se les envía en forma digital. Deben copiar pantallazos. Abran el acta de la clase de hoy. ¿Ya la abrieron? Abran el actica de la clase de hoy. Yo no la he abierto. Donde vamos anotando lo que sea interesante de anotar, ¿cierto? Eso va a ser el 21 de enero de 2022. Bueno, hagamos el activo de clase de hoy. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, aquí también en convección, cuando vamos a estudiar la convección, pues también hay que seleccionar un volumen de control, ¿cierto? Un volumen de control es un volumen al cual le vamos a hacer el estudio del balance de energía en este caso. En calor, sí o sí, tenemos que hacer siempre balances de energía. Recordemos que el volumen de control, cualquiera que seleccionemos, en un sistema abierto, recuerdan que es un sistema abierto, es un sistema que intercambia masa, ¿cierto? El volumen de control en un sistema abierto, ese volumen de control intercambia energía con sus alrededores mediante tres cosas, ¿cierto? Mediante trabajo, que ya lo vimos, mediante calor y mediante todas las energías que están asociadas al flujo másico. Como la masa está entrando, como el sistema está abierto, la masa entra y o sale del volumen de control. Entonces, con la masa va energía. ¿Cuáles energías? Pues la masa tiene entalpía, que es la suma de su energía interna más la energía expansiva. La masa tiene energía cinética traslacional y la masa tiene energías potenciales. Varias, hay muchas, ¿cierto? Entonces, un sistema o un volumen de control intercambian energía mediante trabajo, calor y mediante las energías asociadas al flujo másico. En particular, las energías asociadas al flujo másico va a depender
de qué tan rápido entre o salga masa del sistema. Ya también sabemos que el calor, solito el calor se intercambia por tres mecanismos: conducción, convección y radiación, ¿cierto? Y ya también sabemos que el trabajo se intercambia también por tres mecanismos. Hay trabajo de eje, si usted identifica algún sistema de agitación; trabajo de frontera, si usted identifica que alguna frontera, una o varias fronteras del sistema se están desplazando; y hay trabajo electromagnético. Hay trabajo electromagnético. Cuando entra, por ejemplo, una corriente eléctrica, cuando entra un campo magnético, etcétera. Bueno, entonces ya tenemos claro un sistema, cómo intercambia energía y cuáles son los mecanismos de esos intercambios de energía. La convección es uno de los mecanismos de transferencia de calor, ¿cierto? Dijimos que el calor se transfiere por conducción, convección y radiación. Entonces, ya en el módulo anterior estudiamos o terminamos de estudiar lo que ustedes ya habían estudiado en fenómenos de transporte, que era la conducción, el mecanismo de la conducción. En el módulo anterior terminamos con la conducción en estado inestable, que es como lo más complicadito del tema. Y ya podemos dar por terminado ese tema por asimilado, por estudiado, el tema de conducción. Hoy pasamos entonces a convección. ¿Qué es la convección? La convección se define como la transferencia de calor que se presenta entre una interfase y un fluido en movimiento. Ojo con esa definición, la deben anotar. ¿Y qué es la interfase? La interfase puede ser un sólido, la pueden constituir un sólido fluido, el fluido puede ser un líquido o un gas, o interfase fluido-fluido. Para que se presente o se forme una interfase fluido-fluido, pues los dos fluidos tienen que ser invisibles, como agua y aceite. Si usted tiene agua y aceite, usted ve la zona donde se separan las fases, la zona donde usted observa que para arriba hay una fase y para abajo hay otra, esa es la interfase. Las más comunes aquí en el tema en calor son las interfaces sólido-fluido. No quiere decir que las otras no existen, sino que casi todos los textos o todos los textos de calor se concentran en estudiar interfaces sólido-fluido. Pero tenemos que tener presente que también hay convección en interfaces fluido-fluido. Entonces, con esa definición en mente de qué es la convección, esta es la definición de convección. Entonces, imagínense esta situación. En otra habitación, en la cocina de su casa, ocurrió un incendio. Se prende algo en la estufa. Entonces, todo ese aire de la cocina se calienta debido a esa combustión. Entonces, ese aire caliente se desplaza porque al calentarse se presuriza, ¿cierto? Un gas cuando se calienta se presuriza. Entonces quiere salir de la cocina. Y a su habitación llega una ráfaga de aire caliente que entra por la puerta. ¿Se imaginaron la situación? Ya no llamas porque la habitación está lejos, sino aire caliente, que se calentó en ese incendio que hubo en la cocina.
Entonces, a su habitación donde usted está, la habitación donde usted está, entra aire caliente. Su habitación en ese proceso intercambió energía, ¿cierto? ¿Quién me dice por qué mecanismo fue ese intercambio de energía? Entonces, repito, en la cocina hubo un incendio que calentó el aire. Aire caliente se empieza a dispersar por toda la casa. Y a su habitación entra una corriente de aire caliente. Quiere decir que su habitación entró energía. Su habitación acaba de intercambiar energía. ¿Por qué mecanismo fue ese intercambio de energía? Es aire caliente que llegó a su habitación. ¿Aportó energía? ¿Por qué mecanismo? Nos devolvemos a los mecanismos. ¿Quién me dice? Hablen porque yo estoy pendiente del chat. Porque me toca abrir el chat y me tapo la pantalla. Aquí dice Lina Marcela que fue por convección. Pues yo creo que por los tres no. No, el micrófono está Conducción. cerrado. ¿Quién está hablando? Está muy bajito, no está cerrado, sino que está como muy bajito. Pues yo diría que, pues ahí se escucha mejor. Sí, Yo diría que por los tres mecanismos. Hay una parte de radiación, de convección y una de conducción, porque en los fluidos también hay conducción. dice que por los tres. Bueno, yo diría que principalmente por convección y por conducción sería ¿Por qué? convección y conducción. Pero se les olvidó una cosa, a ver, lo que acabé de hablar. El volumen de control en este caso es su habitación. Su habitación. ¿Cómo puede intercambiar su habitación energía? Mediante trabajo, calor y mediante energías asociadas al flujo másico. Pues trabajo no. Claramente, claramente a su habitación no entró trabajo, ¿cierto? Calor. Calor requiere que haya entrado, que haya sido por cualquiera de estos tres mecanismos. Conducción, convección y radiación. Es posible que ese aire le haya aportado conducción, convección o radiación. Yo identifico que lo único que hace aire, que ese aire le puede aportar es radiación. El resto de la energía fue por la energía asociada al flujo. La principal componente de ese aire caliente fue por entalpía. Como entró una corriente de aire por la puerta, entró un flujo de entalpía. Entonces, en esa situación que les acabo de describir, la forma principal de intercambio de energía es por entalpía. Porque entró aire caliente. Es la forma principal como la habitación recibió energía. No fue por trabajo, por calor no tanto. Quizás lo único, repito, por calor lo único que de pronto pudo haber aportado al aire fue radiación. Pero no fue conducción ni fue, ojo, no fue por convección. Cuando el aire caliente entró por la puerta, eso no es convección. Y por eso puse ese ejemplo. Porque es que todos creen que cualquier fluido que se esté moviendo, eso es convección.
¿Qué dice la definición de convección? La vuelven y la leen. ¿Quién me la lee? Leámosla para que se nos quede en la cabeza. ¿Quién me la lee en voz alta? La convección se define como la transferencia de calor que se presenta entre una interfase y un fluido en movimiento. Cuando el aire entró por la puerta, ¿dónde está la interfase? Hay interfase. No, profe, en ese momento no existe una interfase. No hay interfase, ¿cierto? Entonces, ¿ven claro el ejemplo? Es diferente. Ahora imaginen esta situación. Ese aire caliente, sigamos el flujo de aire caliente. Ese aire caliente entró a su habitación y le metió, le metió energía a su habitación por la entalpía, ¿cierto? Le metió energía a su habitación. Entonces, el aire que hay en su habitación se calienta con ese aire caliente que entró, porque se mezcló, simplemente una mezcla de entalpías, ¿no? Es un balance de energía, una mezcla. Luego el aire caliente de su habitación, que se calentó por ese corriente de aire que entró, toca su piel y usted siente calor. Entonces ya el volumen de control es usted. ¿Cómo entró ese calor a usted? ¿Por cuál de todos estos mecanismos que yo mencioné acá? Cuando el aire caliente, que se calentó porque le entró la corriente de aire caliente, toca su piel y usted siente que se caliente. Usted, hay un incendio, esto está caliente, siento calor. ¿Por qué mecanismo entró ese calor a usted? Profe, ese sí existe en la convección. Ese sí que, Ese sí es por convección, ¿por qué? porque como siendo nosotros el volumen de control, nuestra piel tiene la interfase piel y el fluido está alrededor Porque de hay, nosotros. sí, señor, porque en este caso la interfase es nuestra piel. La interfase es la región entre la piel y el aire, ¿cierto? Ahí está la interfase, es una interfase sólido-gas, ¿no? Es una interfase sólido-gas. Ahora, el mismo incendio en la cocina, pero la puerta de su habitación está cerrada. Hay un incendio en la cocina de su casa, pero la puerta, en este caso, la puerta de su habitación está cerrada. Y supongamos que no le entra, que no es posible que entre aire de la cocina a su habitación, pues que lo que entra es mínimo. Y que usted siente, y que aún así usted siente calor. ¿Cómo podría hacer eso? ¿Quién me explica? La puerta está cerrada y me explica todos los mecanismos que intervienen. Vamos a hacer el dibujito por aquí a un lado. Profe, pues el aire vendría de la cocina y Entonces por tocaría la aquí, puerta. apretamos por aquí. Entonces supongamos que está la puerta. Y que por aquí está usted. Y que por aquí está la cocina. Entonces el aire caliente va por allá, sí. ¿Quién estaba hablando? Yo. Listo, entonces sigamos con usted. El aire caliente, llega Llega, hasta aquí, hasta la puerta. exacto. Y si pues el volumen de ¿Por qué control es mecanismo llega hasta la puerta? Pues simplemente por la energía cinética, ¿cierto? Se mueve. Ese aire caliente, ¿qué hace con esta superficie? Con esta primera superficie. se encuentra con una interfaz. Y la Entonces, calienta, ¿cierto? ajá, ¿Por qué mecanismo recibe calor esta superficie? convección.
o no recibe calor, o esta superficie no recibe calor. Ese aire caliente, aquí en este punto, ocurre convección, ¿sí o no? Ahí está la interfase sólido-gas, ¿sí o no? Luego, de aquí a aquí, ¿qué mecanismo ocurre? Conducción. Conducción. Luego, esta superficie calienta este gas. ¿Por qué mecanismo? Convección. Convección. Luego, simplemente por energía cinética, por movimiento. Simplemente movimiento llega hasta aquí. Y luego en su piel ocurre nuevamente convección. Entonces, no confundan movimiento de gas con convección. Que un gas se mueva o que un líquido se mueva, eso no es convección. La convección es la transferencia de calor entre una interfase y un fluido en movimiento. O sea que la convección solamente ocurre en las interfaces. ¿Cuántas interfaces hay aquí? Identificamos 1, 2 y 3, su piel. Entonces, para que haya convección se requiere que haya una interfase. ¿Listo? Los otros mecanismos, que una corriente, el flujo másico puede transportar energía, ¿cierto? Un flujo másico transporta energía. Agua circulando por un tubo. Ahí está transportando energía, pero eso no es convección. Aire moviéndose dentro de un ducto. Aire frío o aire caliente moviéndose dentro de un tubo. Está transportando energía, pero eso no es conducción ni convección. ¿Listo? La convección es la suma de dos cosas. Entonces, esto que subrayé, ¿están viendo mi pantalla todos? Sí. Sí, profe. La convección, entonces, son dos componentes. Es la traslación de las partículas, entiéndase por partícula átomos, moléculas o paquetes de moléculas, más la conducción cuando tocan la interfase. O sea que la convección es la suma de traslación más conducción. La convección es la suma de traslación más conducción. Las moléculas se tienen que estar moviendo para que haya convección. Si las moléculas no se están moviendo, no hay convección. Y cuando las moléculas tocan, en ese instante que la molécula toca la interfase, en ese toque hay conducción. Que la molécula se mueve, se traslada y toca la interfase, en ese momento hay conducción. O sea que la convección es la suma de traslación más conducción. ¿Quedó claro eso? Y el contacto de esas partículas con la interfase se puede dar mediante una capa límite que a veces se forma o sin la formación de una capa límite, que luego hablaremos de qué es esa capa límite y que yo espero que en el curso de fenómenos de transporte ustedes hayan hablado mucho de ella. Cuando un fluido arrastra partículas, eso se llama advección. Para que no confundan eso con convección. Es como un bote que lo arrastra la corriente.
un bote que no tiene motor y que no tiene remos. El bote va para donde vaya el río. Este fenómeno se llama advección. Y enfatizamos esto, que la transferencia de calor entre dos puntos de un fluido no es convección cuando ninguno de estos puntos está sobre una interfase. En este caso, el intercambio de energía es por entrada o por salida de masa. Entonces enfatizamos que la convección requiere que haya una interfase. ¿Listo? Y vamos a mostrarles una excepción a todo lo que hemos dicho. Entonces miren primero recuerden esto que ya lo acabamos de ver, que dijimos que la convección era la suma de conducción más traslación, ¿cierto? Pero ojo, es traslación que aporte a la transferencia de calor. O sea, la traslación, esa traslación de que estoy hablando ahí, esa traslación debe ser en la dirección, debe ser traslación en la dirección de Q, del calor. Miren este ejemplo. Hay un sólido que lo están viendo abajo, ¿cierto? Hay un sólido, lo están viendo abajo. Y aquí hay un fluido. El fluido se está moviendo en capitas. Ahí pintamos 3 capitas. Y mire la dirección. El fluido está moviendo en capitas. Supongamos que el fluido está frío o caliente. Por eso puse el calor en esta dirección. Pues si el fluido está caliente, el calor va a ser en esta dirección. Y si el fluido es el que está frío, el calor va en esta dirección, ¿cierto? Entonces hay un fluido que está intercambiando calor con el sólido. Hay un fluido que está intercambiando calor con el sólido. Entonces, lo que... Sí. Profe, entonces lo que decías ahorita de que un fluido dentro de un tubo no es precisamente convección, pero digamos que en este modelo podría ser igual. Podríamos hablar de las paredes del tubo y de un fluido. Entonces, ¿en qué caso sí sería convección? Porque ese modelo que está presentando ahí podría ser una representación de un fluido dentro de un tubo, ¿cierto? Vamos a ver, enseguida te pongo el ejemplo del tubo. Primero resolvamos este asunto. A ver. Es que, a ver, yo te aclaro el problema del fluido dentro del tubo. Si usted tiene un tubo y por aquí va un fluido, la energía que va de 1 a 2, o sea, de 1 a 2 llegó energía, ¿cierto? Pero y aquí, estas son las paredes del tubo, ¿cierto? De 1 a 2 llega energía, pero esa energía que llegó de 1 a 2 fue por convección. Compañero, no. Porque en 1 y 2 hay alguna interfase. Ya si yo te pongo aquí un punto 3 y que ese fluido esté caliente, y que el fluido esté caliente, entonces, si ese es un tubo metálico y el fluido está caliente,
entre 1 y 3, de 1 a 3 llegó energía. Pero esa energía, ¿cómo llegó? De 1 a este lado del tubo, a esta pared del tubo, por aquí, por convección. A través de la pared del tubo, por conducción. Y desde la pared externa del tubo hasta 3, por convección. Otra vez convección. Sí. Sí, pero entre 1 y 2 no fue por convección, fue simplemente energía asociada al flujo másico por entalpía. ¿Sí está claro? Ajá, ok, o sea que depende sí del sentido donde yo quiera transferir el calor. Pues en este caso, si yo hablo de 1 a 2, no, pero de 1 a 3, sí. Sí, listo. Bueno, Profe, ¿en qué caso se puede decir que no es así como por energía, sino por netamente radiación? ¿cómo así? Volvió a hacerme la pregunta. Pues, ¿en qué casos se puede decir que no es como por energía cinética, sino solamente por radiación? Así. Radiación. La radiación es uno de los mecanismos de transferencia de calor, ¿cierto? La Sí. radiación es un mecanismo que siempre está presente. Lo que pasa es que en los ejemplos que hay en los libros siempre desprecian su contribución. Vamos yo borro aquí, yo borro esto. La radiación siempre está presente. La radiación siempre está presente, pero la despreciamos cuando su contribución es despreciable, ¿cierto? ¿Y cuándo será su contribución la de la radiación será despreciable? La radiación se desprecia cuando las temperaturas no sean muy altas. En general, altas en términos de ingeniería. Yo he encontrado en mi experiencia, cuando las temperaturas no superen los 500 grados centígrados. Cuando las temperaturas no superen 500 grados centígrados, generalmente se desprecia la radiación. Pero si hay vacío, entre 2 puntos hay vacío, a ver este caso, entre 2 puntos hay vacío, entonces, a ver, vuelvo y rayo. Aquí tenemos un punto 1 y por aquí un punto 2. Y en este espacio aquí hay vacío, o sea, no hay materia, no hay nada. La única forma que llegue energía de 1 a 2 o de 2 a 1 es por radiación. Independientemente de la temperatura es alta o baja, si hay vacío, la única forma que 1 y 2 intercambien energía es por radiación. Cuando hay vacío. Cuando no hay vacío, sino que hay algo ahí, si entre 1 y 2 hay un sólido, entonces aquí, en este caso, cuando hay vacío, la única posibilidad es radiación, ¿cierto? Si entre 1 y 2 hay sólido, ¿cómo pueden intercambiar ellos calor? Por conducción y por radiación. La radiación siempre está presente. Y si entre 1 y 2 hay un fluido, ¿cómo pueden intercambiar ellos energía? Por convección y por radiación. Entonces la radiación siempre está presente. Cuando hay vacío, el único mecanismo es radiación. Cuando entre 2 puntos hay un sólido, puede darse conducción y radiación. Y cuando entre los 2 puntos hay un fluido, puede darse convección y radiación. En los 2 últimos casos, ¿cuándo despreciaremos la radiación? Despreciaremos la radiación cuando las temperaturas sean bajitas. En particular, por debajo de 500 grados centígrados, uno puede despreciar radiación. En los libros
cuando están estudiando conducción y convección, siempre desprecian la radiación. O sea que en todos estos problemas que ustedes van a encontrar en conducción, en los libros, y en todos estos problemas que ustedes van a encontrar en convección, están despreciando la radiación, pero la radiación siempre está presente. Y la están despreciando, pues seguramente porque su contribución es muy pequeñita. ¿Te quedó claro? Sí, profe, gracias. Cuando hay vacío, ahí sí, sí o sí es por radiación. No hay otra forma de que se intercambie calor en el vacío. Bueno, entonces, volvamos a este problema. Entonces tenemos un sólido y un fluido y hay transferencia de calor en esta dirección. ¿Qué observan ustedes? Que el fluido se está moviendo perpendicular al calor. Entonces, mire que en este caso que estoy pintando ahí, este movimiento del fluido no contribuye a Q, o sí contribuye a la transferencia de calor. No, porque el calor es en esta dirección. El calor es en esta dirección. Y el fluido se está moviendo en esta. ¿Sí o no? O sea, el fluido se está moviendo perpendicular a Q. Entonces, en este caso en particular, esta transferencia de calor también se puede modelar como que fuera únicamente conducción, porque esta componente no está contribuyendo. De hecho, lo voy a poner acá. La convección es la suma de conducción más traslación en la dirección de Q. O sea, no es cualquier traslación. La traslación que importa es traslación en la dirección de Q. En este caso, la traslación no está en la dirección de Q. O sea que esta componente no existe. O sea que en este caso, esta convección se puede modelar como que fuera únicamente conducción. ¿Cómo está llegando calor de esta superficie a esta capa? Por conducción. De esta capa a esta capa, por conducción. De esta capa a esta capa, por conducción. ¿Por qué? Porque en esta dirección no hay movimiento del fluido. ¿Quedó claro eso? Profe, ¿y por Sí. qué de una capa a otra es conducción y no es como ahorita habíamos dicho por energía cinética? Porque es que esta capa no se está yendo, esta capa se está yendo para allá. O sea, esta capa se está mezclando con esta. ¿No ves que en esta dirección no hay movimiento? Como en esta dirección no hay movimiento. ¿Y si fuera turbulento en vez de laminar, Ah, sí? sí. Si fuera turbulento, sí, entonces sería, ahí sí habría convección perfecta. Si esto estuviera turbulento, claro, esta capa estaría yendo para allá y ahí tendríamos la convección en plena definición. Por eso te lo pinté en láminas. Cuando tú tienes flujo laminar, paralelo a un sólido, la transferencia de calor, a pesar de que tenemos fluido y que tenemos interfase, estrictamente esa transferencia de calor es por conducción. Ya si esto está turbulento, cuando está turbulento, ahí sí tenemos movimiento del fluido en esta dirección.
Porque cuando es turbulento, cuando es turbulento, entonces tú tienes movimiento del fluido en esta dirección y tienes movimiento del fluido en esta dirección, ambas. Entonces, el movimiento del fluido, tienes velocidades, ¿cierto? Tienes velocidades en esta dirección y tienes velocidades en esta dirección. Estas velocidades están contribuyendo a la transferencia de calor. Entonces, ahí sí tenemos convección. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno. La convección tiene dos mecanismos. Hay dos mecanismos convectivos. Ustedes ya los conocen, ¿cierto? La convección natural o libre y la convección forzada. Miremos el segundo más fácil, la forzada. Entendiendo, cuando uno entiende que hay forzada, entonces ya, si no hay forzada, pues por descarte tiene que ser natural, ¿cierto? ¿Cuándo hay convección forzada? Ojo, cuando haya una fuerza externa que mueva al fluido. Si usted identifica que hay una fuerza externa que mueve al fluido, hay convección forzada. ¿Y qué tipo de fuerzas externas hay? ¿Qué fuerzas externas puede haber? ¿Qué fuerzas externas hacen que se mueva un fluido? Ventiladores. ¿Uno para qué pone un ventilador? ¿Para mover un gas? No. Bombas. Todos los tipos de bombas. Centrífugas de desplazamiento positivo. Turbinas. Agitadores. Cualquier tipo de agitador. Y ojo, la caída por gravedad es una fuerza externa. La caída por gravedad. Cuando un fluido fluye por gravedad, eso es una fuerza externa que está haciendo que se mueva el fluido. Entonces, cuando el fluido se está moviendo por una fuerza externa, algo está haciendo que el fluido se mueva. Eso es convección forzada. Si usted identifica que no hay esa fuerza externa, entonces eso es convección natural. Entonces, la convección natural, no hay una fuerza externa que cause el movimiento del fluido. Entonces, si no hay una fuerza externa, ¿por qué el fluido se mueve? El fluido se mueve debido a un gradiente de densidad. Entonces, según las leyes clásicas de la física, ¿qué dicen las leyes clásicas de la física? Lo denso, lo más denso, lo de mayor densidad se hunde y lo de menor densidad flota, ¿cierto? Las leyes de la flotación. No. Siempre lo más denso se hunde y lo menos denso flota. Entonces esa ley, ese gradiente de densidad, es la que causa el movimiento del fluido en la convección natural. Y a su vez, ¿qué causa ese gradiente de densidad? ¿Cómo se puede generar? Un gradiente es una diferencia, que haya densidades diferentes. ¿Qué causa que haya densidades diferentes? Un delta de temperatura o un delta de concentración.
Entonces, en los fluidos, cuando tenemos un delta de temperatura o un delta de concentración, esos deltas de temperatura o esos deltas de concentración pueden causar deltas de densidad. Y si se genera un delta de densidad, entonces se genera movimiento, se genera convección. ¿Quedó claro eso? Si tenemos una olla en el fogón, si tenemos una olla en el fogón, pongámosle en rojo para que se vea, y por aquí hay líquido, y por aquí, pongámoslo en granate, a esa olla le entra calor. Entonces, este es el fondo de la olla, verde. Este es el fondo de la olla. Aquí en este punto, la transferencia de calor entre el fondo de la olla y el fluido, aquí hay agua, pongamos que aquí hay agua líquida. Esto es agua líquida. Aquí en este punto, la transferencia de calor es ¿cómo? Entonces, aquí en toda esta interfase. ¿Cómo es la transferencia de calor? Conducción, convección, radiación o por flujo de masa o por trabajo. Repito, aquí en lo que pinté ahí como naranjadito, la transferencia, el intercambio de energía es por flujo másico, por trabajo, por conducción, convección o radiación. ¿Me están escuchando? Profe, no es solo por conducción, porque era lo que decíamos que ahí el calor está perpendicular y debería ser en la misma dirección. Entonces la traslación sería cero. No, porque, a ver, analicemos. El calor llega de aquí a aquí, puede llegar no, dependiendo cómo haya calentado usted, entra por cualquier mecanismo de los tres. Luego, de aquí a aquí, en la pared del fondo de la olla, ¿es por qué? Por conducción. ¿Sí o no? Sí. Luego, inicialmente, como el fluido no se está moviendo, en el instante cero, ese es el fondo de la olla, calienta esa capita de fluido que está ahí pegada, la calienta por conducción. ¿Sí o no? Por conducción. Entonces, en el instante cero, hay conducción, porque el fluido no se estaba moviendo, porque la convección requiere que el fluido esté moviendo, conducción. Pero una vez esa capita se calienta, se genera una capita caliente, entonces aquí está T caliente y por arriba hay T fría. Entonces, estas diferencias de temperaturas generan un delta rho, ¿sí o no? Entonces, después del tiempo cero, ¿qué pasa? Que el fluido Entonces, ¿quién está más denso? ¿Dónde está el más denso? En el frío. En el frío. Entonces, como este está más denso, entonces el fluido, este se hunde, entonces el fluido empieza a moverse así. Y empieza a moverse el fluido
en esas, forma esos remolinos. Entonces, después del tiempo cero, la transferencia de calor entre esta interfase y el fluido es ¿por qué? ¿Por qué mecanismo? Por convección. Por convección. ¿Y cuál convección es? ¿Natural o forzada? Natural. Porque es por delta de Natural. Rho. ¿Ah? Natural porque es por delta de Rho, pues creo. Por un delta de Rho, porque ahí no tiene usted ahí no tiene ventiladores, ahí no hay ni ventiladores, ahí no hay bombas, ahí no hay turbinas, ahí no hay agitadores, ahí no hay caída por gravedad, ¿o sí? Ahí no hay nada de eso, ¿cierto? Entonces, sabemos que ya cuando se está moviendo es por convección y eso es convección natural. Si usted saca el pan del horno y lo pone en un mesón a enfriarse, en contacto con aire, el pan se está enfriando ¿por qué mecanismo? Se saca el pan del horno y lo saca a la cocina a enfriarse. ¿El pan por qué mecanismo se enfría? ¿Quién me dice? Los escucho. Usted saca pan del horno, que estaba ¿qué? A 180 grados centígrados. Sí, uno cocina, un pan se hace por a 150, 180. Usted lo saca, lo pone sobre la mesa y deja que se enfríe. ¿Por qué mecanismo se está enfriando el pan? Debe ser por convección, hay un ¿Por fluido qué? que sería la convección, un fluido que sería el aire. ¿La interfase cuál sería? La interfase sería la superficie externa del pan, ¿cierto? Y que está en contacto con el aire. Entonces el pan se enfría principalmente por convección, menos el fondo del pan, porque el fondo del pan está sobre la mesa, ¿cierto? O sobre el plato. El fondo del pan, pues, le transfiere calor al plato o a la bandeja. ¿Por qué mecanismo? Conducción. Por conducción, ¿cierto? Entonces usted tiene el pan y aquí tiene el pan. Entonces aquí hay conducción. Conducción, porque esto es un sólido, ¿no? La bandeja. Pero aquí hay convección, porque aquí está el aire. ¿Y esa convección es natural o forzada? Natural. Natural, a no ser que el cocinero ponga un ventilador para que le mueva el aire, o que coja con una bandeja y empiece a soplar el pan, o con la boca, o que coja con una bandeja y empiece a soplar para que se enfríe. Si empieza a soplar con una bandeja, con un ventilador, es forzada. Pero si no hay ninguna bandeja y no está soplando con nada, si eso no existe, esto es convección natural. ¿Listo? Bueno, entonces mire todo lo que hemos aprendido. Aprovecho este tema para aclararles una cosita. Aquí en convección natural, que hay un fenómeno importante.
Entonces usted tiene pongamos que usted tiene un sólido caliente. Este sólido caliente. Y que aquí tiene un fluido frío. Está más frío que este sólido. Entonces hay transferencia de calor, ¿cierto? Entonces imagínese que entonces hay transferencia de calor, hay convección, ¿cierto? Hay convección aquí, hay convección acá, hay convección arriba y hay convección abajo. ¿Cómo son esas dos convecciones? Pues si nadie está agitando, son convecciones naturales. Pero a pesar de ser convecciones naturales las dos, yo las llamé convección 1 y convección 2. La convección 1 es más rápida que la convección 2. ¿Por qué? Porque mire que en convección 1, la partícula se puede mover en esta dirección y también se puede mover para arriba. Mientras que en la convección 2, cuando está abajo, la partícula no se puede mover para arriba. ¿Por qué no se puede mover para arriba? Por la presencia de la interfase. Pues porque el sólido le estorba. Porque el sólido le estorba. Entonces, este fluido frío, la partícula viene, se hunde, se calienta y se mueve para los lados o se mueve para arriba. Mientras que aquí, el fluido frío, llega a la partícula, se calienta, pero, o sea, se le baja la densidad. Cuando la partícula se calienta, se le baja la densidad. Entonces, si no estuviera este sólido, esta partícula se iría para arriba también, pero el sólido le estorba. Entonces la partícula aquí tiene menos movimiento. Cuando la partícula tenga menos movimiento, la convección es menor. Entonces, por eso como aquí hay menos movimiento posible y aquí hay más movimiento, lo que yo llamé la convección en 1 es mayor que la convección en 2. Entonces, en convección natural, es importante si el fluido está arriba o está abajo del sólido. Entonces, cuando estudien las ecuaciones para convección natural, va a haber ecuaciones cuando el fluido está arriba y va a haber otra ecuación cuando el fluido esté abajo. Pero eso solo ocurre para convección natural. En convección forzada, no importa si el fluido está arriba o abajo, las dos convecciones son iguales. Porque usted está moviendo, entonces mueve lo mismo aquí y mueve lo mismo que abajo. A no ser que estuvieras moviendo en forma diferente. A no ser que aquí pusieras una bomba más grande que acá. Pero si el movimiento que usted está forzando en forzada es el mismo arriba o abajo, pues no importa que esté o arriba o abajo. Repito, entonces, en convección natural, importa si el fluido está arriba o abajo. Porque el fluido de arriba tiene más movilidad que el fluido de abajo. Entonces, esta convección va a ser más rápida que esta. ¿Listo? Bueno, entonces ya repasamos convección, que es convección libre, que es convección natural. Ahora ya sabemos físicamente, estudiamos la física, la parte física, la parte real. Es lo que uno tiene que entender de esto. Ahora metámosle las ecuaciones. Identificar cuál es el mecanismo de transferencia de calor, que es lo que acabamos de hacer, es muy importante porque cuando identificamos el mecanismo, entonces ya sabemos cuál ecuación característica usamos, cuál ley. A la convección, la ecuación característica o la ley que la describe se llama la ley de enfriamiento de Newton. Es una ley empírica, no tiene demostración. Y esta es la ley original. En su forma diferencial,
o en su forma integrada. Listo. Entonces, esa ley de enfriamiento de Newton tiene sentido si se asocia con esta figurita. Entonces, pintemos miremos que es un pedazo de, digamos que es un pedazo de papel, una lámina de papel o una lámina metálica. Sobre esa, entonces, la superficie de esa lámina metálica para la transferencia de calor es toda esta. Pero vamos a pintar sobre esa superficie un elemento diferencial, un dA. O sea que toda esta superficie, toda la superficie, si yo integro toda la superficie, toda es la superficie A. La total. Pero sobre esa superficie pinté un elemento diferencial, que ahí lo ven, dA. Un dA. Entonces esa lámina tiene un espesor. Entonces aquí hay una fase 1, un fluido 1, y aquí hay una fase 2. Que está T infinito 1 y T infinito 2. Más que fase, eso es fluido. Esto se me dejará, no se me deja modificar. Bueno, para que sea convección, esto tendría que ser un fluido, ¿no? No tanto fase, sino un fluido 1 y un fluido 2. Entonces habría convección por aquí y habría convección por acá. ¿Sí o no? ¿Está claro? ¿Qué dice la ley de enfriamiento de Newton? Quedémonos con una fase, con una de ellas cualquiera. Entonces, el calor que está saliendo de esta fase de esta superficie de A hacia el fluido 2, va a ser igual a un coeficiente H sub X de esta fase por el valor de esa área diferencial por el delta T. ¿Y qué es el delta T? Es la diferencia de temperaturas entre la temperatura de esta superficie y la temperatura del fluido. O sea que en este caso, T infinito 2. Eso si estudiara el calor por acá. Si estudio la convección por acá, entonces sería el H sub X de esta fase por el diferencial de área por ese lado, que sería el mismo, por el delta T. ¿Cuál sería entonces el delta T en este caso? Sería la diferencia de temperaturas entre este fluido y la de este pedacito de interfase. O sea, sería TS1 menos la temperatura de interfase, la llamo TS. ¿Queda claro? Entonces, cada fase tiene su propio coeficiente. Vamos a verlo acá. Entonces, mire, en estado estable, el calor que llega por aquí tiene que ser igual al calor que sale por acá. El diferencial de calor en la fase 1 tiene que ser igual al calor en la fase 2. Lo llamo simplemente dQ. ¿Listo? ¿Qué sería el calor que entra por la fase 1? Por el lado 1. Sería el coeficiente de la fase 1 por el de A. Como pinté el calor en esta dirección, entonces esta temperatura es mayor que esta. Y esta temperatura es mayor que esta. Entonces, el de A por T infinito 1 menos TS. ¿Qué es TS? TS es la temperatura de este elemento diferencial. Este sería el calor que entra por aquí. Y es igual al calor que salió por acá. Sería el H de la fase 2. Mire que para este lado usé el H de la fase 1. Para este lado sería el H de la fase 2 por el de A. ¿Ya cuál es mayor? Si el calor va de aquí para allá. TS
menos T infinito 2. ¿Sí lo ven? TS es la temperatura de la interfase en el elemento dA. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, mire en la ley de enfriamiento de Newton. Aquí volvamos a los términos. ¿Qué es dA? Es un diferencial de área ubicado sobre la interfase. ¿Qué es dQ? Es el calor que se transfiere en el elemento dA ubicado en la interfase. ¿Qué es HX? Ese tiene un nombre. Es el coeficiente convectivo local de transferencia de calor. ¿Por qué se llama coeficiente local? Porque no es para toda la interfase, sino que solamente para ese elemento diferencial. Otro elemento diferencial parado por aquí va a tener otro HX. ¿Listo? O sea, si yo aquí pinto otro elemento diferencial, por aquí, un DA2, ese va a tener un HX2, otro, diferente. ¿Qué es delta de T? En la ley de enfriamiento de Newton. Es la diferencia de temperatura entre la interfase y el seno del fluido, o viceversa. Usted lo coloca de tal forma que le dé positivo. Esta ley de enfriamiento de Newton no es vectorial. Aquí no hay vectores pintados. Es escalar. Entonces usted siempre en la ley de enfriamiento de Newton, el delta de T, la diferencia de temperaturas la va a colocar de forma que le dé positiva. Siempre la mayor temperatura menos la menor temperatura. Una de las temperaturas es la temperatura de la interfase. Entre la interfase, que esa como la llamamos, TS. Y el seno del fluido. ¿Cómo se llama la temperatura del seno del fluido? ¿Cómo se llama la temperatura del seno del fluido? La llamamos T infinito. A ver, yo las borro este 2. No me va a dejar borrar este 2. Ya pues. Ya. Entonces, a la temperatura de interfase siempre la voy a llamar TS. A la temperatura de la interfase la llamo TS. Y a la temperatura del seno del fluido la llamo T infinito. Entonces, este delta de T siempre va a ser TS menos T infinito, o viceversa, o T infinito menos TS, de tal forma que dé positivo. Entonces, esta es la ley de enfriamiento de Newton. La analizan, la entienden. ¿Sí la analizan? ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchas un momentico? Ah, no, sí, clase. Se coloca en forma positiva, o sea, la mayor menos la menor. ¿Listo? La ley original de Newton está en forma diferencial. Entonces vamos a ver una cosa importante. Esta es la original, pero hay como un teléfono roto y creen que la original es otra. Mire que si yo evalúo la transferencia de calor por este lado, o por el lado izquierdo, o por el lado derecho, por el lado izquierdo tengo que usar el coeficiente HX de la fase 1. Y por el lado derecho tengo que usar el coeficiente HX de la fase 2. Pilas que esos dos coeficientes son diferentes.
¿Por qué son diferentes? Porque los dos fluidos, porque está la fase 1 y está la fase 2, porque los dos fluidos son diferentes. O sea, aquí está pasando una cosa, aquí está pasando otra cosa. Puede que, además, si los fluidos fueran iguales, vamos que esto fuera aire y esto fuera aire, aún así que los fluidos sean iguales, esos coeficientes pueden ser diferentes, porque puede que el aire por aquí se esté moviendo de una forma, a una velocidad y en una dirección diferente a como se esté moviendo acá. Solo en el caso en que los fluidos sean iguales y se estén moviendo de la misma forma y las superficies sean iguales, estos dos coeficientes serían igualitos. De resto, el coeficiente por este lado es diferente al coeficiente por el otro lado. ¿Queda claro eso? Bueno, si integro, si esta ecuación la integro, la integral de dq es q, y simplemente a esto les puse la integral, la culebrita, ¿cierto? Integro. Observen esta integral, cualquiera de las dos. Miremos esta. ¿Qué pasaría si... ¿Qué es lo único que hay constante ahí en esa integral? Lo único que sí es constante. Lo único que hay constante, ¿qué es? De infinito 1, ¿cierto? De infinito 1 es constante porque la temperatura lejos de la interfase es por acá. Este infinito 1. Para yo poder asumir TS, para poder que TS fuera constante, ¿qué tendría que cumplirse? Recuerde que TS es que es la temperatura de este elemento. La temperatura de este elemento es TS. Si yo voy a integrar para que TS la saque como constante, tendría que ser que TS fuera uniforme, o sea, que toda la superficie tuviera la misma TS, ¿sí o no? Que TS fuera uniforme o que usara una TS promedio. Entonces, si TS es uniforme, o uso una TS promedio, entonces la puedo considerar constante. Y lo mismo, si HX es uniforme o uso una H promedio, la puedo considerar constante. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a asumir que HX es uniforme o que voy a usar una H promedio. Y que TS es uniforme o que uso una TS promedio. Si eso es así, todo esto lo podría sacar de la integral. Y me quedaría la integral de dA, que es simplemente A. ¿Sí o no? Entonces, para yo pasar de esta forma diferencial a esta forma integrada, tienen que cumplirse dos cosas. Que TS sea uniforme, sobre todo A, o sea, que toda el área tenga la misma TS, o que esté usando un TS promedio. Y además, que esté usando un H promedio. Entonces, cuando eso se haga, entonces todo esto lo puedo sacar de la integral y me queda la integral de dA, que es A, que ve aquí. Listo. Está la ley de Newton que aparece casi siempre en todos los libros, ¿cierto? La que ustedes conocían. Ustedes conocían la ley de Newton, Q igual a H por A delta T.
H por A por delta T. Ya no hay diferenciales por ningún lado. Lo que quiero que les quede el mensaje es que esta ley en la forma ya tiene aproximaciones. ¿Qué aproximaciones tiene? Repitamos. Porque la original es esta. La ley de enfriamiento de Newton original es en forma diferencial. Para poder llegar de esta forma diferencial a la forma integrada, que es la que se conoce casi en todos los libros, eso se puede hacer si TS es uniforme o uso un TS promedio. Y si en vez de HX, que es el coeficiente local, uso un H promedio. Donde ese H promedio, ojo, se define así. Es un promedio, es un H promedio para toda la superficie. Entonces, ¿qué hago? Multiplico cada elemento diferencial de la superficie por su coeficiente local. Lo sumo, la integral es una sumatoria, y lo divido por el área total. Entonces, eso es como esto, o sea que si voy a hacer un H promedio, si yo voy a hacer un H promedio, por ejemplo, que usted tiene, si usted tiene, vamos, un cilindro. Aquí tenemos el área 1, el área 2, y que el área curva sea A3. Entonces, ¿cómo sería el H promedio ahí? ¿Cómo sería el H promedio? Sería H1, Al A1. H1 por A1 más H2 por A2 más H3 por A3 Dividido el área total. sobre el área total. Entonces ahí podría tener un H promedio para toda esa superficie. ¿Listo? O para este caso que hay acá, para que les pinte ahí. Es como si yo cogiera, entonces lo dividiera en áreas. Hagámoslo bien. O sea, como que yo dividiera eso en áreas. A ver, lo hago a propósito. Que me quede bien. Así, así, así. Bueno, así. Bueno, que dividiera. No, esto me quedó más. A ver, me enderezco yo que soy yo el torcido. Entonces, quiero que me quede ese elemento diferencial ahí. Entonces aquí, bueno, ahí y ahí. Entonces que aquí tuviera el elemento el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. O sea, cogiera cada área y la multiplicara por su H, porque cada elemento diferencial tiene su propio H. ¿Listo? Entonces, cada elemento diferencial tiene su propio H. El H de cada elemento diferencial se llama el HX. Es el coeficiente local. O sea, cada área tiene cada elemento diferencial tiene su HX. Si yo quiero hallar un H promedio, me toca aplicar esta fórmula. Si yo quiero hallar. Entonces, ¿entienden la diferencia de HX y H? ¿La entienden? Sí, profe. El HX es el coeficiente que le corresponde a cada elemento diferencial de área. Mientras que el H solito es el promedio. Un promedio promediado con respecto al área. Entonces, no son lo mismo. Uno es muy específico, asociado a cada área. Y el otro es el promedio para toda la superficie. Entonces, muy importante que cuando vayamos a la ley de enfriamiento de Newton, de esta forma, en la forma integrada, tienen que tener presente que para llegar allá es porque estoy usando H promedio y porque estoy diciendo que TS es uniforme o estoy usando un TS promedio. Entonces, si una superficie tiene diferentes temperaturas,
si una superficie tiene diferentes temperaturas, si esta superficie tuviera TS diferentes, para poder aplicarle la ley de enfriamiento de Newton así integrada, ¿qué tendría que hacer? Repito, suma que esta superficie A, que esta superficie esa tiene diferente temperatura toda, o sea, TS es diferente. La temperatura TS aquí es diferente aquí, diferente aquí, diferente aquí. Y usted le va a aplicar la ley de enfriamiento de Newton así. ¿Se la podría aplicar tal cual? No, porque entonces ¿cuál TS usa? Para poder aplicar la ley de enfriamiento de Newton así en forma integrada a esta superficie, tocaría, que no sería muy bueno, promediar esas TS. Promediar esas TS. Porque estrictamente la que habría que aplicarle sería esta. ¿Sí o no? Si TS es diferente, TS cambia, la que le puedo aplicar estrictamente es esta. Y ya yo no la podría integrar porque TS está cambiando. Pero si aún así quiero forzar la integración, para forzar la integración, entonces tengo que usar una TS promedio. Voy a colocarle aquí que es o forzadamente, esto es forzado, o forzadamente, o sea, muy aproximado, es una aproximación muy grande, se usa una TS promedio. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta sobre la ley de enfriamiento de Newton? Aprendimos entonces hoy que, repitamos que aprendimos. La ley de enfriamiento de Newton es empírica. Que el calor es igual a un coeficiente que se llama el coeficiente convectivo local por el elemento de área por la diferencia de temperaturas entre el elemento de área y el fluido. Se coloca de la forma que dé positiva, dependiendo cuál sea mayor y cuál sea menor. Por cada fluido va a haber una expresión correspondiente. Este coeficiente es el coeficiente local, coeficiente convectivo local, que es el coeficiente asociado al elemento diferencial. Para poder integrar esta ecuación, tengo que usar un H promedio, que se define así. Entonces ya, usando ese H promedio, ya lo saco la integral. Para poder sacar este TS de la integral, tiene que cumplirse que TS sea uniforme, o sea, que toda la superficie tenga la misma temperatura. O forzadamente que también use un TS promedio. Cuando hago eso, esta forma diferencial se me vuelve esta forma integral. Q igual a H por A delta T, que esa es la ley de enfriamiento de Newton, que generalmente ustedes conocen. ¿Listo? Bueno. Ojo con esa tensión. ¿Lo copiaron? Cuando uno va a usar la ley de enfriamiento de Newton, entonces uno debe seleccionar el volumen de control que tenga TS y T infinito uniformes. Es conveniente, ¿no? Porque es conveniente que el volumen de control tenga TS. ¿Qué significa uniformes? Que valgan lo mismo en toda la posición, que no cambien con la posición. Porque es conveniente que TS y TB sean uniformes, pues para poderlo sacar de la integral, no. Para poderlo sacar de esta integral. Que TS y T infinito sean uniformes. Para poder sacarlos de la integral y poder usar la forma integrada. ¿Se tiene? No, se debe. Se debe seleccionar un volumen de control que tenga TS y T infinito uniformes. Para usar
la forma integrada de la ley. Si yo hago eso, entonces puedo usar la forma integrada de la ley. Si no hago eso, no puedo usar la forma integrada. Bueno, muchachos, por ahora dejemos hoy por aquí. Necesito que para la próxima clase consulten esta tabla. La tabla 15.1 del Welty. La tabla 15.1. Terminemos con esto. Les voy a copiar, entonces les voy a dejar que copien esta nomenclatura. Ya copiaron la ley de enfriamiento de Newton todo, ¿cierto? Entonces la nomenclatura. Les voy a dejar que copien estos pantallazos. Por favor, copien este pantallazo de nomenclatura. ¿Qué es cada cosa? Les voy leyendo. Copien el pantallazo, por favor. En la forma integrada, Q es el calor que se transfiere en la interfase. dA, ¿qué era? Un elemento diferencial sobre la interfase. HX, el coeficiente convectivo local. H, el coeficiente promedio. Delta de T, que siempre era positivo. Ojo con esto. Para flujo externo al objeto, el fluido está por fuera del objeto. Delta de T es TS menos T infinito o T infinito menos TS, que es positivo. Si el fluido está fluyendo dentro del objeto, como agua dentro de un tubo, eso se llama flujo interno. Cuando el fluido está fluyendo dentro de un tubo, en vez de T infinito, se usa TB. ¿Sí ve la diferencia? Entonces, el delta de T es TS menos TB o TB menos TS, que dé positivo. TS es la temperatura de la interfase, ya la sabemos. T infinito es la temperatura del fluido que está lejos de la interfase. ¿Ya copiaron eso? ¿Ya lo copiaron? Sí, profe. Ojo con ese TB. TB se usa en vez de T infinito cuando el fluido está fluyendo dentro del sólido, como agua dentro de un tubo. Es la temperatura promedio del fluido. Es la temperatura promedio del fluido. Si el fluido es turbulento, entonces es la que uno mida con un termómetro. Porque cuando el fluido está en régimen turbulento, el fluido se agita solo. Entonces usted pone un termómetro y te ve que es la temperatura que usted mida ahí, en cualquier punto. O sea, si usted tiene un fluido fluyendo dentro de un tubo, si tenemos un fluido fluyendo dentro de un tubo en régimen turbulento, entonces, donde usted le ponga la temperatura, donde usted ponga el termómetro, no importa dónde lo ponga, si pone el termómetro aquí, le va a dar una temperatura. Si la pone aquí, le va a dar TB. Si la mide aquí, le da lo mismo, le va a dar TB. Si la pone aquí, le va a dar TB. Si la pone... Entonces, no importa dónde la ponga, a un X constante. Esto es X. Entonces, cuando el fluido está en régimen turbulento, no importa la profundidad que usted le ponga al termómetro, le da la misma TB. Entonces, eso es TB, sería la temperatura. Entonces, ahí el promedio no aplica porque el fluido solo se promedia. Pero si el fluido está en régimen laminar, porque se está moviendo en capitas, entonces aquí a una X constante, aquí habría una TB1, una TB2 y aquí habría una TB3. Entonces toca promediarlas. TB hay que promediarlas. Entonces, TB es la temperatura promedio. Si el fluido está en régimen turbulento, no hay que hacer promedio porque él se está agitando solo. Pero si el fluido está en régimen laminar, usted tiene que hacer el promedio porque él no se está agitando. ¿Queda claro eso? Entonces, repito, recuerden, cuando el fluido está moviéndose dentro de un objeto como
agua moviendo dentro de un tubo, en vez de T infinito, usamos TB. ¿Sí? Para el delta de T. En vez de T infinito, se usa TB. Y esa TB es la temperatura promedio del fluido. Si está en régimen turbulento, usted la mide directamente en cualquier punto. Si está en régimen laminar, a usted le toca hacer el promedio. Listo. Y copien esto, por favor, las variables que afectan a H. A lo largo de la clase, pues, he mencionado todo eso. Ustedes la estudian. ¿Ya lo copiaron? Todas las variables que afectan a H. En particular, para calcular H, mire, depende de las propiedades del fluido. Entonces vamos a tener que determinar siempre estas 4 propiedades. ¿Cuáles 4? Densidad, viscosidad, C sub P y la K. Usted no puede resolver problemas de convección si no determina estas 4 propiedades. Las 4 propiedades. Densidad, viscosidad, C sub P y K. Por eso los profesores de calor les pasaron a ustedes un documentico de cómo calcular las propiedades para mezclas, ¿cierto? Todos lo tienen. Todos lo tienen. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Depende de la geometría de la interfase, si es una esfera o un cilindro, depende del régimen de flujo, si es laminar, transición o turbulento, depende de la posición del fluido, ya lo vimos, si está arriba o si está debajo, solamente para convección natural. Depende de la ubicación del fluido, si el fluido fluye dentro del sólido o por fuera del sólido. Depende de la rugosidad de la interfase. ¿Y la rugosidad de qué depende a su vez? De qué material sea y de qué acabado tenga. Porque usted puede tener hierro pulido o hierro muy rugoso. De las impurezas, de qué tan sucio esté. De la velocidad del fluido, de las propiedades y del tipo de convección, si es natural o forzada. ¿Cuál H será más grande? ¿El H de convección natural o el H de convección forzada? Siempre los H de convección forzada son mayores que los H de convección natural. O sea, si usted quiere que el calor se le transmite rápido, es mejor que lo haga forzado a que deje que eso se haga natural, ¿sí o no? Se transmite calor más rápido si usted agita, así no agita. ¿Eso lo saben todos o no? Ojo con esta atención. Lo leen, lo analizan. Si no lo entienden, lo discutimos en la próxima clase. Entonces, ¿ya copiaron este pantallazo? ¿Ya lo copiaron? Sí, profe. Variables que afectan H. Bueno, recuerden que... Y terminen con este pantallacito aquí al final. Quiero que terminen con este pedacito, con este, ahí. Esto ya lo habían copiado, pero bueno, ahí les queda. Por favor, revisan esta tabla del Welty. Y la próxima clase discutimos esto. Pero lo copian hoy de una vez. Copien por favor ese pantallazo. La próxima clase arranco acá. Entonces, les arranco aquí en esta parte.
de la temperatura representativa. Aquí les acabamos de resumir muchas páginas de los libros de calor, muchos módulos. Por favor, traten de no faltar a estas clases, o el que falte, pues ya le toca leerse por su cuenta lo que están los libros, que también es otra opción válida, ¿no? Puede que no les guste mi voz, ni les guste esta clase, y prefieran ir a los libros. Todo esto está en los libros, pero en muchas páginas. Bueno, muchachos, hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.